Hola, aquí Omar López, fundador de Bitconia. Os doy la bienvenida a todos los que estáis ahora en este directo y a todos los que lo vais a ver próximamente en diferido. Hoy vamos a hablar de lo que de verdad interesa a la mayoría de los que nos estáis escuchando y es cómo ganar dinero, lo que viene a ser incentivos económicos con las finanzas descentralizadas. Para ello vamos a contar con 4 invitados que están de continuo casi todos los días trabajando con Rookstock, haciendo cositas, consiguiendo intereses, consiguiendo rendimientos, mirando estrategias, lo que es así de continuo, ¿vale? Y tenemos aquí a 4 cracks. Por un lado tenemos a Damián, por otro lado a Milton, Manu Ferrari y a Abelardo. Vamos a empezar según como estamos aquí en orden, ¿vale? Para que os vayáis presentando un poco. El primero, Dami, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo anda la gente? Bueno, mi nombre es Damián, trabajo en Tropicus como Community Lead, como embajador de Rookstock y también más allá de lo que es cripto, DeFi, Bitcoin y demás, soy profe de inglés. Así que nada, un placer estar acá y gracias por la invitación. Nada, gracias a vosotros, a los 4 por estar aquí. Pues el siguiente, Milton, bienvenido. Muchas gracias, Omar, por la invitación. Y soy embajador de Rootstock. También colaboro con Money on Chain como Badger, que es una especie de soporte técnico. Y soy parte del equipo de Tropicus de marketing. Perfecto. 100% Rootstocker. Sí, no, si los que estamos aquí somos Rookstockers todos a tope. De eso se trataba. Vale, pues luego por aquí tenemos a Abelardo, que es como el especial de hoy. O sea, es la primera vez que sale en algo de esto, así que eres el especial, Abelardo. Bienvenido. Yo soy Abelardo y nada, soy simplemente usuario. Antes estaba preguntando con todos estos cracks qué hago yo aquí, que no lo entiendo yo muy bien, pero bueno, nada, soy usuario y evidentemente la parte usuario, Omar dice que ha avanzado, pero para nada, para nada. Sí, sabemos que sí. Y de hecho estás aquí porque mucha gente a la que nos está viendo ahora mismo está como tú hace un año. Entonces, para que vean hasta dónde se puede llegar, vaya. Sí, me gusta mucho Rookstock y a todos los que estáis aquí os he visto en alguna presentación y he aprendido mucho de todos, precisamente. Genial. De eso se trata, de aprender. O sea que nada, muchas gracias. Nada, gracias a ti por estar aquí. Y ya por último, Manu, ¿qué tal? Manu Ferrari. Bueno, también usuario de acá, Sí. Bitcoiner. Usuario. Cofundador de Money on Chain, pero el resto usuario. La verdad que soy usuario de Rookstock, usuario de Bitcoin, usuario de Trópicos, usuario de todo el resto de las cosas que me apasionan. Y bueno, nada, también, como dice, aunque algunos se alarman cuando lo digo, pero impartiendo la palabra de Satoshi, ahora presidiendo la ONG Bitcoin Argentina, con foco bastante en Argentina, pero hacemos algunas cosas a veces para otros lados también. Y nada, aprendiendo, como todos, hay mucho para aprender todavía. Sí, de hecho eso de aprender, que siempre lo digo, todo esto se está descubriendo sobre la marcha y es lo más divertido que tiene, ¿vale? O sea, todo este mundo de las finanzas descentralizadas, hay cosas que hoy existen que hace un año no estaban aquí. Entonces, evidentemente hay que estar aprendiendo todos los días porque salen cosas nuevas. Todos los días. Sí. Pues vamos a pasar ya con la primera pregunta, que va a ser la que le interesa a todo el mundo que nos está viendo. Vamos a ir, si queréis, por orden, o si alguno se anima a ser el primero que lo diga, ¿vale? ¿Cuáles son las formas o cuál es la forma más simple y segura de generar rendimientos para alguien que nos esté viendo ahora y que diga, bueno, voy a entrar a probar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro? ¿Cuál es el sitio que para alguien que entra nuevo a Rookstock puede empezar por ahí? ¿Qué le recomendaríais para ganar dinero o para ganar rendimientos, intereses? ¿Quién se anima el primero? Si no, por orden, como estamos aquí, ¿eh? Abelardo. Pues la mejor manera es en principio aprender a interactuar con el protocolo, porque bueno, entendemos que el usuario ya ha comprado Bitcoin o no. Sí, Bitcoin sí. Los que nos están escuchando ya Bitcoin tienen que tener. Vale.
entenderla RBTC, o sea, Rustock en general desde Bitcoin es sencillo. Al principio da miedo, saber que es un contrato inteligente que tienes que cambiar a un token distinto, etcétera. Pero una vez que lo conoces, aprendes a manejar una billetera. El otro día comentábamos que todos hemos empezado con un MetaMask a lo bruto, porque MetaMask es muy bruto, cada vez más. Me lo he desinstalado directamente ya, Yo sí, aprendí a meter todo, vale, correcto, pero da igual, es un sin Dios porque no hay manera de que te dé un saldo ni que te dé nada. Entonces, bueno, está muy bien empezar por MetaMask, aprender a meter los protocolos y tal, pero bueno, luego hay otras herramientas que se pueden manejar perfectamente y son mucho más versátiles. Pero eso, empezar un poco a conocer RBTC, pasar un poco de Bitcoin a RBTC e ir viendo el protocolo. A ver, hay que entender que sencillo no es, hay que tener una serie de conocimientos y, bueno, no quedarte sin RBTC, etcétera, pero bueno, las soluciones, yo iría directamente al final, a tener un tanto por ciento más de Bitcoin del que tienes para poder hacer cosas por fuera y... Sí. La solución esta de repente tienes 100 euros en Bitcoin y tú pides 50 euros más y con esos 50 compras Bitcoin y vuelves a comprar Bitcoin y luego tienes DOC cuando sube. Bueno, es una manera pero quizá eso sea muy avanzado. De hecho, coincido mucho. De hecho, el primer paso es entender el RBTC, ¿no? Si querés meterte al mundo. Claro. Que a veces es algo que es raro, porque hasta los mismos founders de Rustock a veces no lo venden, no lo comentan, y ya RBTC está buenísimo como plataforma para Bitcoin. O sea, ¿qué es lo primero que puedes hacer? Bueno, aprender a hacer DCA, que bueno, vos después, supongo vos ya hablaste en la, creo, sesión anterior sobre BitChill. BitChill. Pero eso va mañana. Pero ese es el debate de mañana. Ese es el debate de mañana. Pero sí, lo primero es aprender a hacer DCA en Bitcoin, y una herramienta que, a ver, casi todos los DCA que vos tenés usan Bitcoin Main Chain. Y Bitcoin Main Chain te empieza a hacer un montón de usos que el día de mañana no te va a convenir hacer un montón de compras centralizadas en Main Chain. Vas a hacer un montón de usos y después cuando vayas a querer mover te va a costar un montón. Entonces, justamente, herramientas como BitChill, o si lo querés hacer a mano, lo haces a mano, y después consolidás en Rustock, y una vez que tenés un monto suficiente, ahí pasás, si querés, una capa adicional de seguridad, ir a Bitcoin. Me parece que lo primero tal vez que es lo más fácil, ¿no? O sea, yo cuando veo que la gente hace DCA y le dicen, bueno, no, ¿sabes qué? Y anda acumulando con Moon. Le dicen, no, ¿sabes qué? El día que suba los fees te vas a querer matar, pues son todas transacciones main chain. Entonces, eso tal vez es lo primero, y no me extiendo más. O sea, como me acabas de dar un tip que yo no había pensado, pero eso, el trabajar con RBTC, ¿vale? Tú has comprado Bitcoin, tienes ahí, imagínate que tienes ahí Bitcoin, que a mí me ha pasado, ¿eh? Yo tengo mi Jade con un poco de fondos ahí y tal, y tienes varios huchos que compraste, ¿vale? Pues una de las soluciones muy buenas es pasarlo todo a RBTC, y cuando tengas una cantidad después de lo que hayas hecho importante, te haces un hucho el más grande posible en tu Jade con Bitcoin. Y es una solución muy sencilla. No hace falta hacer... Y hay otras cosas, por ejemplo, el tema de privacidad. O sea, vos podés ir y usar swap con bolts, y podés ir consolidando Lightning con distintas cosas. Lo vas consolidando y después lo swapeás de vuelta. Es una súper herramienta de privacidad, bolts. Sí. Entonces, si vos querés usar Bitcoin solo, querés ahorrar en Bitcoin, bueno, podés ir generando, después a través lo puedes llevar a Lightning, lo llevas a Wallet de Satoshi, la estás usando como un mixer sin decir que es un mixer. Obviamente los chicos de Bolts no lo van a decir nunca, pero, a ver, y de hecho hay trazabilidad de todo. Si vos le preguntás, los chicos tienen trazabilidad de todo, pero anda que le hagan trazabilidad de eso. Y está buenísimo. Y eso es recontra Bitcoiner y no de Chen. Y ahí te es una primera herramienta para ganar dinero. Eso no lo había pensado, ¿eh? Pero esa es buena, efectivamente. Empezar a hacer el DCA por Rookstock y acabar haciéndolo a Bitcoin. O sea, esa nunca lo había pensado. Bueno, sí, es que si
Si tú tienes un montón de uchos en el Jade que vas comprando y te vas pasando, imagínate donde lo compres y te vas pasando 500, 400, no sé qué, y resulta que te lo pasas todo allí, pues de la otra manera solo podrías hacer imagínate una consolidación en Sparrow, te lo envías y... Pero que es mucho más Por eso divertido, yo ¿no? estoy tan bullish con BitChill, Con Omar. Bichi. Y claro, yo estoy recontra bullish porque para mí es la herramienta para hacer Ya. DCA a nivel global. O sea, es que tenemos que seguir todos bitcoiners a usar Rustock. O sea, Rustock está hecha para bajar los costos de transacción, la velocidad. Yo siempre les digo, y mira, lo primero que puedes hacer, usar Rustock para hacer pagos. O sea, ¿por qué vas a esperar 10 minutos si lo puedes hacer en 10 segundos? Y Lightning está fantástico, pero anda a hacer un pago de $10.000 en Lightning. No hay canal que te lo banque, no en custodial. Y tampoco custodial, o sea, no es práctico. Entonces, lo primero es usar Rustock como Bitcoin, como se usa Bitcoin, como herramienta de escalabilidad de Bitcoin. Pues mira, esto está viniendo muy bien porque BitChill todavía no lo habéis conocido, pero mañana, estaros aquí a las 7:30, que mañana se habla de BitChill, ¿vale? Estamos aquí haciendo el mega fomeando a todo el mundo sin que... No contábamos con ello, ¿eh? Ha salido sobre la marcha. Pero De sí, hecho, efectivamente... De hecho, le van a Dale, encontrar Milton. sentido, le van a encontrar sentido a BitChill con toda esta plática. Y sumando un poco más lo que se está comentando, por naturaleza propia de mis actividades, yo voy comprando Bitcoin a través de RBTC. O sea, prácticamente nunca paso una compra por Bitcoin on-chain y voy acumulando todo en RBTC. Y después ya, como lo acaban de mencionar, ya que tengas una cierta cantidad, no es que tenga muchísima cantidad, pero creo que depende de las circunstancias de cada uno, y entonces ya después ya lo puedes mandar a Bitcoin on-chain. Y otra parte se queda para poder hacer DeFi dentro de Rootstock. Perfecto. Mira, ahí hablando el tema de Volt, ya directamente para arrancar con Volt, ya tenemos también una posibilidad de generar dinero, justo que vamos hablando de esto. Por ejemplo, ahora está Volt Pro, y mientras estaba hablando Manu, Abelardo y Milton, por ejemplo, ya hay una comisión Pro que te da saldo, te da porcentaje negativo de comisión, o sea que te pagan por hacer un intercambio desde Bitcoin on-chain hacia Lightning Network. Y como está esta opción, después también tenemos posibilidades con Rustock también, por ejemplo, pasar de RBTC a BTC o de RBTC a LBTC, en Liquid, en Lightning. Entonces tenemos esas opciones también que nos paguen por hacer esos intercambios, que capaz que justo decir, che, mira, yo tengo Bitcoin on-chain y tengo que pasar a Lightning. Ya por hacer esto, en vez de yo pagar una comisión, me pagan a mí. Entonces, aprovechar esas oportunidades donde podemos no perder dinero, que capaz que tenemos que hacer eso, o también la posibilidad de ganar dinero, ¿sí? Que obviamente no va a ser mucho, pero ya tenemos una puerta de entrada y también una opción para ganar dinero de ese lado. Y retomando la pregunta, Omar, creo que lo que dicen sí es cierto, Abelardo y Manu. Primeramente hay que entender a RBTC, primero hay que entender de wallets, y llegar tal vez con un perfil conservador, no irte directo a los grandes rendimientos, pero creo que una de las primeras fases de un inversionista que viene a Rootstock es lo más sencillo en un perfil conservador, es irte a DOC, a Tropicus, al 5, 6, 7%. Los intereses siempre son variables, que es otra de las diferencias contra los mercados tradicionales, que es otra de las cosas que también tienen que entender la gente, porque es que las tasas no son fijas, y entender la oferta y la demanda dentro de Tropicus, pero creo que ese sería uno de los primeros pasos para comenzar a generar un poco de rendimientos. En paralelo van aprendiendo otras estrategias un poco más agresivas. Sí, de hecho la pregunta iba más por ese lado, ¿vale? Por el lado de cómo tener rendimientos, pero esto es precisamente lo bueno de estos debates, que se ha abierto otro debate totalmente a raíz de entra por aquí, o sea, entras entendiendo que es Bitcoin, que es RBTC, que es todo esto, que ese vendría a ser, claro, como el antepaso, ¿vale? Porque primero, para ganar rendimientos, como tú acabas de decir, Milton, hay que entender lo que han dicho tanto Abelardo como Manu, que es el paso de entrada. Entonces, sí, efectivamente, la pregunta iba por dónde obtener rendimientos muy fáciles, y ahí Tropicus evidentemente gana por goleada, podríamos decir,
no deja de ser un protocolo que tienes DOC, que para los que no sepáis, DOC es la mejor moneda estable del mundo, así de fácil. O sea, es Dollar on Chain, que está respaldada en Bitcoin y es descentralizada. Pura magia, ¿vale? Y tenemos aquí a Manu, que es uno de los fundadores. Entonces, eso es DOC. ¿Y qué pasa? Que tenemos esa moneda estable y la podemos dejar en Tropicus, como dice Milton, al 5 o 6% rentabilidad anual. Esto no hay ningún fondo ni ninguna opción que os vaya a dar el director del banco para conseguir eso de manera tan sencilla como ponerlo en un contrato y ya está. Y que no hay plazos tampoco. O sea, podés depositar y retirar cuando quieras. Y ahí Sí. yo le voy a tirar la pelota a Manu, le voy a ganar que otra forma que está no muy valorada y que es buena, que a Manu le va a gustar, le voy a ganar de mano al que le gusta hablar, la parte del Bipro, ¿no? Que históricamente el que puso un Bitcoin, ¿no? Cuando nació Bipro, a día de hoy ya tiene una ganancia, y no estoy hablando de la ganancia que te da también los holders de MOC, que también por tener Bipro recibís los MOC tokens, que ahí ya tenés un ingreso extra, pero simplemente, ahora Manu seguramente va a poder explayarse más, pero solamente por holdear, o sea, tenerlo en tu billetera, que te estén pagando ya en un token, y además la diferencia que tenés del precio del Bitcoin fue una locura, porque el que puso en su momento en la partida 5 Bitcoins o 7 Bitcoins, a día de hoy está bailando por más que el mercado caiga. Sí, a ver, yo creo que es ahí en Bipro hay que entender que es una opción de un Bitcoin con apalancamiento bajo, ahora está en 1.05, o sea, lo que significa es si Bitcoin está a 100 y aumenta el 1%, o te aumenta el 10%, te va a aumentar, en vez del 10%, vos vas a ganar 10,5%, ¿no? Entonces, ganás un poco más cuando sube, pero también de ese riesgo cuando baja. Sí, históricamente, el que empezó muy early con esto ha ganado más, pues de ese apalancamiento, y además tenés eso que está explicando Damián, se llama liquidity mining, que son los tokens de gobernanza del protocolo de Money on Chain, que hay una porción que se están distribuyendo periódicamente, cada vez es más baja, o sea, obviamente los que aportaban liquidez antes han ganado muchísimo, por eso es histórico del 20%, en realidad hoy en día es bastante más. Pero nada, yo ahí lo que digo es una opción de especulación sobre tu Bitcoin que vos podés especular en exchanges centralizados como Binance y todos los que conocemos, o podés hacerlo sin know your customer con un producto descentralizado. Entonces, finalmente es una alternativa para el Bitcoiner que está buscando algo con un poco de apalancamiento. Puedes entrar, puedes salir, lo puedes holdear a largo plazo ha funcionado bien. En el mediano plazo te puede funcionar mal. O sea, claramente el que entró con Bitcoin a $120,000 y ahora sale, cuando si entras en Bipro a 120,000 y salís cuando está a 80, vas a salir con menos Bitcoins que cuando entraste. Entonces, nada, como es un producto con apalancamiento, hay que entender que tiene su riesgo. Está todo pensado para no tener liquidaciones, ¿está bien? Pero es un producto sofisticado, eso es lo que digo. Si vos no entendés qué es apalancamiento financiero, y yo lo primero que le digo es, si no entendés qué es apalancamiento financiero, no uses apalancamiento financiero. No lo hagas. Que no solamente con Bipro, apalancamiento financiero y solo un segundo más, lo podés ir a hacer con Tropicus. O sea, en Tropicus es una herramienta de apalancamiento muy simple. Vos vas, depositas tus Bitcoins, obviamente en RBTC, sacás un préstamo en DOC, los redimís o los intercambiás por Bitcoin, y después ahí tenés más Bitcoin y estás apalancado. Y además con esos Bitcoin podés depositarlos, sacar otro préstamo, y lo que estás haciendo es apalancarte, ¿no? Obviamente, si baja el precio de Bitcoin, te pueden liquidar. Y ahí sí perdés todo, si metiste todo en Bitcoin y te apalancaste al máximo, que era una opción que estábamos hablando antes también. Pero hay muchas formas de usar Tropicus, y hay una que es similar a Bipro, o sea, es apalancarte financieramente usando un money market. Estas evidentemente son más avanzadas, ¿vale? O sea, esta sí que es mucho más avanzada. Pero bueno, por lo menos llegamos a la respuesta que yo quería cuando hice la pregunta, que era por un lado Tropicus, obtén rendimiento muy tranquilos, y por otro lado Bipro. Que Bipro
Explicado así, como dice Manu, es complicadito, ¿vale? Pero quédate con que si Bitcoin sube, tú ganas más satoshis. Si Bitcoin baja, tú pierdes más satoshis. Ya está, ¿vale? Sobre todo porque hay muchos bitcoiners que nos estén viendo que digan, yo sé que Bitcoin va a subir, ¿vale? O sea, sé que va a subir sin parar, pues está muy bien. O sea, de hecho, el mote del Bitcoin con esteroides le queda muy bien a Bipro, ¿vale? Eso hay que usarlo más, Manu, en las redes sociales. Vale, Sí. pues ahora que has lanzado otro tema que también era para hablar, que es el tema de liquidaciones. Esto estuvimos antes hablando, antes de lanzarnos aquí al directo, estuvimos hablando de ello y creo que es otra manera de ganar dinero dentro de Rookstock, que es más complicadita, por decirlo de alguna manera, porque hay que estar muy rápido, vamos, esto es como el oeste o como la Fórmula 1 de si parpadeas te lo pierdes, pues esto es lo mismo, ¿vale? Entonces, para hablar del tema de liquidaciones, tenemos aquí a Dami, que sabe bastante, fue el que nos vició a todos con esto, así que cuenta un poco a la gente que nos está viendo qué son las liquidaciones en Tropicus, que es muy interesante. Antes de seguir, permíteme hacer un pequeño paréntesis. Si este debate te está resultando interesante y estás pensando que te gustaría aprender más sobre DeFi, estás de suerte. Ahora mismo, Bitconia está abierta hasta el día 12 de enero. Es una comunidad donde explicamos paso a paso y sin tecnicismos cómo usar Bitcoin y DeFi, para que todo el mundo lo entienda. Estamos muy metidos con la autocustodia, con comprar de manera anónima y todo lo que tiene que ver con DeFi, todo lo que tiene que ver con Rookstock, también, a tope. De hecho, no vas a encontrar ningún sitio mejor para aprender sobre Rookstock en español. En el debate estamos viendo ideas, posibilidades y ejemplos. En Bitconia lo trabajamos desde cero, con tutoriales, talleres y acompañamiento, para que no tengas que aprender a base de errores. Si quieres saber más, en la descripción tienes el enlace para entrar y ver si te encaja. Sin más, sigamos con el resto del debate. Bien, para entender el tema de las liquidaciones, primero tenemos que entender cómo funciona la parte de préstamos en Tropicus, que me voy a enfocar para no hacerla muy larga en lo que sería RBTC. Cuando nosotros depositamos RBTC, lo que podemos hacer es pedir prestado máximo el 67%, ¿sí? De eso. Entonces, del valor de Bitcoin que depositemos, ¿no? Entonces, ahí lo que podemos hacer es pedir el 67% o menos, ¿no? El 50%, el 40%, cada uno va eligiendo. El tema es que cuando vamos acumulando muchos intereses y también cuando el precio de Bitcoin baja, ¿sí? Nosotros vamos acercándonos a un precio, ¿sí? Que es el precio de liquidación. ¿Qué significa eso? Que si Bitcoin baja ese precio, vos entras en zona de liquidación. Entrar en zona de liquidación, muchos lo entienden como pierdo todo. No, y ahí lo que significa es que te pueden pagar máximo, ¿sí? Que esto no quiere decir que suceda porque no lo paga el protocolo, no es de forma automática, tiene que venir alguien, un usuario, o puede ser un bot, hasta ahora son todos usuarios, a liquidarte, ¿sí? Hasta el 30% del valor de tu préstamo. Si vos sacaste un préstamo de $100.000, te pueden pagar hasta $30.000, ¿sí? O menos, pero máximo $30.000. Entonces, vos ahí lo que perdés son esos $30.000 en Bitcoin, pero a vos te pagan $30.000 de tu deuda. Pero adicionalmente, ¿sí? Porque digo, sí, bueno, yo no pierdo, me pagaron $30.000 en DOC o en USD Rift y lo que perdí fueron los $30.000 que yo tenía en Bitcoin. Además de eso, perdés un 6% de eso que te pagaron. Por ejemplo, si te pagaron $30.000, ¿sí? Vos perdés $30.000 en Bitcoin, pero en total vos perderías un 6% adicional de esos $30.000, ¿sí? Por ser liquidado. Entonces, la persona te pagó $30.000 en DOC o en USD Rift y esa persona se llevó $31.800 en Bitcoin, ¿sí? O en Bipro, según el colateral que haya puesto. Entonces, ahí comparado con otros protocolos como Aave, Compound, ¿sí? Y otros protocolos DeFi, no es mucho, ¿sí? Estaba en un 7%, se bajó a un 6%, justamente para esto, para que los usuarios no tengan esa mala experiencia, que igualmente nosotros siempre vamos comentando cuando los préstamos entran en zona de liquidación y de hecho también avisamos por mail si ponen algún mail. La idea es evitar esto, pero es una forma de ganar dinero y mantener el equilibrio del protocolo de que una persona no tenga pedido más de lo que podría pedir prestado por el contrato inteligente. Entonces, ¿cómo se resume todo esto? Que cuando el precio de Bitcoin baja mucho, cualquiera puede ir ahí a liquidar.
Y, por ejemplo, dentro de Bitconia nos lo hemos pasado muy bien últimamente con toda esta caída que ha habido del precio de Bitcoin porque hemos liquidado bastante. O sea, bastante. De hecho, creo que somos los liquidadores oficiales de Tropicus. Estamos todos en Bitconia, ¿vale? O sea, no da tiempo. De hecho, antes lo decía Dami no, alguna vez voy a Bitconia a decir, oye, que hay un préstamo para liquidar y según estoy escribiendo eso, ya alguien ha dicho, ya lo he liquidado, ¿vale? Entonces así se puede ganar bastante dinero, pero lo dicho, tiene que ser el primero que llegue porque el préstamo se liquida una vez. Hay que estar muy rápido, muy atento y en ese sentido es un poco rollo. Pero Abelardo, dale, que tú esto lo viviste en primera persona. digo que lo ponemos, a ver, se llama liquidación y parece la muerte, pero en realidad no lo es, porque a ver, te pueden liquidar hasta un 30 si BTC baja mucho. Es decir, si tú entras en zona de liquidación, ¿vale? Tú a partir de ahí, otro usuario puede venir y pagar tu préstamo. Ojo, que paga el préstamo. Quiere decir, tú tienes un préstamo, él te lleva el colateral porque lo paga, pero el préstamo a la vez se liquida. Por lo tanto, tú en el momento que luego vuelva a subir el precio puedes volver a pedir más. O sea que no es la muerte. No es la muerte. Yo acá lo que quiero, que lo hablábamos antes de arrancar, o sea, que es el ejemplo de por qué yo no lo veo tan terrible todo este tema de las liquidaciones. Suponete que vos estás especulando con el precio de Bitcoin, ¿no? Y el Bitcoin está a 120.000, ¿no? Y ahí vas y tomás un préstamo de $100.000. Y los $100.000 estás especulando. Decís, bueno, mira, yo pienso que puede ser que baje, me hedgeo, o sea, hago un hedge, saco $100.000. Obviamente, cuando llegas a 100.000, cuando llegas a 90.000 ya te van a haber liquidado todo. Pero si vos te paraste en DOC o en UST, cualquier cosa, en stablecoin, o te lo llevaste a tu banco y tenés los $100.000, finalmente vos, si ahora vale $80.000 el Bitcoin, te podés comprar más Bitcoin de lo que tenías antes. Eso es una forma muy buena. Obviamente, estás pagando un interés mientras tanto. Entonces, capaz que ahora, si tenés que... de hecho, perdón, ahí te liquidaron, no tenés que pagar nada. O sea, no hubieras pagado nada y tenés $100.000, tenés más Bitcoin que lo que tenías antes. Obviamente, si vos volvías, pero es una forma de hacer una posición de cobertura, tomar un préstamo en Tropicus y quedarte con todo. Donde vos estás pagando una tasa de interés, pero es una tasa de interés de cobertura. ¿De cobertura por qué? Por las dudas que te liquiden. Es una forma descentralizada de hacer una operación de cobertura. Entonces, ese tipo de operaciones financieras, que además hoy en día la puedes hacer de vuelta, de forma descentralizada. No tenés que estar confiando, o vos puedes hacer la misma opción hoy en día en Binance. Y vas y decís, dejás una orden de venta, se llega a tal precio. Pero ahí vos estás teniendo que dejar tus bitcoins en un exchange. Esta es una forma descentralizada de cubrirte, que encima vos tenés una stablecoin, si está parado en DOC, tanta censura, bla, 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 bla. ¿Tá? Entonces, y eso son cosas muy básicas que financieramente creo que muchos bitcoiners somos limitados, digamos, no pensamos inicialmente. Es una forma de especular con Bitcoin. Para mí me encanta la especulación financiera, si no, no estaría en Bitcoin, que está buenísima. Y que te reduce el riesgo de la volatilidad que tiene Bitcoin. O sea, vos decís, estoy en el ciclo, estoy a 120. Bueno, vas y te sacas un préstamo. Es más, 110 y te da, no sé cuánto te da el long to value, pero podés sacar un préstamo por el máximo y si te liquidan, bueno, es porque bajó Bitcoin, ¿entendés? No, y ahí, Manu, otra forma para achicarle los intereses. Vos depositás RBTC, sacás un préstamo en DOC, obviamente esos DOC que sacaste prestado... Lo podés depositar y bajás aún más. No lo podés depositar directamente ahí en esa cuenta porque obviamente ya tenés una deuda en DOC. Lo que podés hacer es mandarte a otra dirección y en esa dirección los depositás. Entonces, esos DOC que vos estás generando con la otra cuenta, los podés enviar para que esos intereses te bajen. Entonces, ahí ya tenés otra estrategia de cobertura también. Y podés hacer carry trade, ahora no, porque no da el número, pero en un momento podías tener un préstamo en DOC y convertirlo a RIF USD, que yo lo he hecho, y estabas pagando menor tasa en RIF USD que la que ganabas en DOC, que estaba genial. Pero se ve que eso se avivaron y hay algún arbitrador. Eso se acabó. Se acabó, pero bueno, acá funciona así, cuando son chiquititos no faltan los arbitradores. Eso es símbolo que el ecosistema de Rustok está evolucionando y está creciendo. El tema de no aparezcan créditos para liquidar es porque alguien está metiendo bots y
eso significa que se está poniendo más sofisticado, está bueno, está bueno. Sigue estando un poco más barato el préstamo en RIF, en USD RIF, pero nada, Un poquito. 10.24, 10.72 ahora mismo. Claro. Está caro, el DOC ahora mismo. Oye, complementando también que la gente sepa que para poder ir a liquidar y que verdaderamente valga la pena, necesitan un capital fuerte. Se habla ya de cantidades en miles de dólares. Si tienes $100, $200, realmente te va a consumir más incluso las fees que estar buscando ganar, porque incluso ahí lo puedes ver. Tropicus en este front de liquidación te dice cuánto es la ganancia que vas a obtener por liquidar ese préstamo. Entonces, descontando las comisiones. Ajá, Milton, y ahí mismo te dice pero, $1, $2, o sea, realmente no vale la pena. Creo que vale la pena cuando los préstamos se van a liquidar, son grandes, pero también necesitas un capital grande. Pero siempre vale la pena. Tú ves un préstamo liquidable de $40, le vas a ganar 2 descontando las comisiones. ¿Y por qué merece la pena? Porque cuando tú liquidas, ¿vale? Tú vas a liquidar porque ha bajado el precio bastante. Bueno, pues compras el dip liquidando. Estás haciendo DCA, estás comprando Bitcoin barato y encima lo pones como colateral a la vez y puedes pedir un préstamo tú cuando ahora que ha bajado. Que bueno, sí, tienes y le sumas el 6% de ganancia, ¿no? O sea, claro. Sí. A lo que me refería es que hay préstamos que mismo el front de Tropicus te dice, o de liquidaciones te dice que vas a ganar $1 o $2. Entonces creo que no tiene mucho. Creo que no tiene $2. No tiene en cuenta la bajada de Bitcoin. Claro, eso. Tú ganas $1 o $2, pero a la vez te metes 40. Tú imagínate que liquidas. Yo he hecho liquidaciones de 40, de 50, de 60. Sabía que ganaba un dólar o así, sí. A ver, he hecho alguna. Pero es que la coges porque dices tú, bueno, pues es que no deja de ser colateral que añado al préstamo al contrato que ya tengo rodando. Si es que a mí me parece una maravilla. Baja el precio, pues qué mejor manera de comprar el DIP. Mira, estamos ahora mismo en un momento que probablemente en un rato salga alguna. Mira, a ver si sale alguna en directo. No creo, No, hasta que no baje 85.000, 84.000, no creo que haya muchas liquidaciones por ahí. El otro día tocó los 84 y no había nada, así que no. Sí. Ya. Bueno, es que lo hemos liquidado todo. O sea, hasta 84.000 no hemos dejado nada. Te sorprendes porque cuando sube el precio la gente va haciendo y te sorprendes cuando entra. Cuando baja un 5 o un 6%, siempre hay algo, aparece algún despistado. Hasta 84 los liquidó todos Abelardo. No dejó nada. No dejó nada, ¿eh? Hasta los de $40. O sea, alguien que estaría por ahí con sus $40 feliz, y llegó Abelardo y dijo, trae, dámelos. Yo decía, ¿qué para liquidar estos préstamos? Abelardo te sorprende. Sí, claro. Hay alguno por ahí callado que ha hecho alguna gorda. Yo, no, ya les digo yo que no. Yo estoy aquí por la tecnología, por aprender. Sí. Por eso liquidas los de $50, ¿eh? Por probar a ver qué pasa, a ver qué se siente. A ver, el primero que hice así, sí que fue cuando luego dije, yo debo ser tonto, porque sé que no me gasto más en fees que en la liquidación, pero luego, claro, cuando le pregunté a Dami, ¿a dónde va esto? Dice, no, esto queda como colateral en el contrato. Ay, amigo, entonces DCA. Claro. Maravilla. Y ahí Milton, cuando dice que hay que entrar con capital, pensar que os lleváis un 6%, ¿vale? Si entráis con 1.000 euros, pues os lleváis 60. De comisiones vais a gastar unos 6, 7 dólares. Rookstock no es barata, o sea, no os esperéis unas comisiones de céntimos, de 1 céntimo, 2 céntimos. ¿Por qué? Porque detrás, ya lo vimos ayer, está toda la parte de la minería de Bitcoin. Entonces está asegurándolo y se está protegiendo. Entonces, calcular que si vais a ganar 60 dólares y gastáis 5 o 6 en comisiones, está bien. Si lo hacéis con 100 dólares, os va a salir, pues como está diciendo ahora mismo Abelardo, ¿vale? Es como que si estuvierais comprando Bitcoin con descuento, pero no es lo mismo, ¿vale? O sea, lo divertido pensar que es liquidar a alguien con 5.000 dólares, que te llevas ahí tus 300 dólares por hacer 2 clics y ya está. También es verdad que tienes que dar con un contrato con alguien que le puedas liquidar tanto, que esas otras partes que hay, porque claro, estamos hablando de liquidar. Sí, Dami. Y ahí
algo que no se dice, que vos, por ejemplo, tenés que tener en cuenta, ahora ya está el aviso ahí en el front de Trópicos cuando vas a liquidar, que cuando vos haces la liquidación, que empezás a firmar las transacciones, obviamente ahí ya estás gastando en fees, en comisiones, y esa persona puede salir de la zona de liquidación. O sea, no es que cuando vos empezás a firmar decís, listo, esto ya me queda para mí. Puede ser que te ganó alguien de mano que le dio, no sé, clic 1 o 2 segundos antes que vos, o lo que sea, o puede ser que esa persona salió de la zona de liquidación. ¿Por qué? Porque justo en ese momento el precio de Bitcoin subió 50, 60, 100 dólares y ya salió de la zona de liquidación. Entonces las transacciones ya no las podés cancelar, se siguen ejecutando, pero después vas a ver que vas a ver y decís, che, me comió las comisiones, tengo los DOC, tengo los USD RIF y no tengo los RBTC. Y me dice que tengo 0. Puede pasar eso. Está el aviso ahora puesto, pero es algo que puede pasar también. Hay que tenerlo en cuenta al momento de liquidar. Ahí si dices, mejor me voy y me compro $100 de Bitcoin y pago la comisión normal, sin el riesgo de no liquidar y que la comisión me la haya consumido. Claro. Total. Entonces ya veis que dentro del mundo de liquidaciones en Tropicus, solo en Tropicus, ya hay todo un universo, ¿eh? Y de hecho ya os digo que nos lo hemos pasado muy bien. Yo he perdido muchas comisiones, como acaba de decir Tami, de ponerme a liquidar y que ya había alguien delante y te lo pierdes. O sea, tú la transacción sí que la envías, pierdes los $5, $4 y alguien ha liquidado antes que tú, entonces lo pierdes. Entonces, como todo... No sabes eso. No sabes si alguien te ganó, si el precio de Bitcoin subió o si falló la plataforma, pero vos ves que te comió las comisiones y no recibiste el colateral. Y no pasó nada. Y seguís con los DOC. Claro. Entonces, contar también con eso, pero sobre todo que veáis que hay un universo por detrás del mundo de las liquidaciones en Tropicus, ¿vale? Ahora vamos a cambiar un poco de tercio. Dentro de Rookstock tenemos Tropicus, Mono Chain y otras herramientas que ofrecen intereses, rendimiento, estabilidad, muchas opciones, ¿vale? Imaginaros que alguien de los que nos está viendo va a entrar pues con $200 para hacer pruebas y demás. ¿Por dónde le recomendaríais que entrara? En plan de, bueno, venga, me habéis convencido, voy a entrar con $200, os voy a pasar a RBTC y tengo $200 en Rookstock, en mi Rabi, MetaMask. ¿Qué hago? ¿Qué le recomendaríais que hiciera? ¿Quién se anima? Yo mismo, si quieres. Pues dale. Sí. Abrir un contrato en Tropicus es la solución perfecta ahora mismo. Abres un contrato, tú vas a Tropicus, ¿vale? Los depositas y de momento los tienes depositados, ¿vale? Si depositas RBTC no te va a dar gran cosa. Puedes pasarlos a DOC, depositarlos y sacarle a esos 200 un margen. Otra opción sería meter los 200 euros en el contrato de Tropicus, pedir prestado el máximo que te permitiera, porque si hubiera una liquidación nunca te va a permitir, y volver a comprar o DOC o RBTC. Tendrías, pues bueno, un 67% más, tendrías. Perfecto. Es lo mismo que puedes hacer con $200.000, o sea, con 200. La única diferencia es que las operaciones, las transacciones que estás haciendo, hay un costo mínimo que transaccionar en Rookstock te cuesta, no sé, $1.50, $2, una transacción, con lo cual debajo de cierto monto no es costo eficiente por costos fijos que tenés. Entonces yo realmente creo que si haces DeFi en Rookstock, si haces así, como dice Abelardo, vas, depositas, sacas un préstamo, ese préstamo lo convertís y por $200 no te va a cerrar los números. Cuando pagas todos los fees, vas a gastar más de lo que posiblemente estés ganando, excepto que hagas el simple de ir buy and hold y con suerte Bitcoin duplicó el precio y bueno, te cubrió todos los costos. Pero yo creo que el monto mínimo para hacer DeFi que te termina rindiendo en serio si estás haciendo ese tipo de operaciones rondan los $1.000, ¿no? Lo que sí es, si vos tenés stable, sí lo puedes poner a tasa. O sea, lo más simple que a veces yo hago es cualquier dólar que tengo dando vuelta, que eso muchas veces uno lo desprecia, pero de vuelta, yo como argentino no, porque yo le tengo cero confianza al Banco Santander, cero confianza al BBVA, porque yo tenía mi guita en el Santander y el Santander se dio vuelta y me dijo, sorry, tenés pesos ahora. Y es el mismo Santander de Ana Botín que está ahora, y no lo hizo porque Ana Botín es mala persona, lo hizo porque le dijo al gobierno argentino que tenía que hacer esto.
pero lo hizo el Santander, lo hizo el HSBC, lo hizo el Citibank, lo hicieron todos. Entonces a mí no me la tienen que contar. Yo sigo diciendo que el apellido Botín, ¿vale? Es como, vamos a ver, o sea, esto es como aquí en España que teníamos a Ana Mato, que era la de Sanidad. Y esto, o sea, es Botín Sí, llevando banco, no ¿vale? la conozco a Botín, pero digo que se quedó con mi Botín, sí, nunca lo había pensado. Claro, es que se quedó con el Botín, ¿vale? Entonces es como... Pero joder. no, en ese caso se lo quedó los políticos argentinos. Igual no creo que hayan perdido plata, seguro que no. No, nunca. Pero yo en los últimos años que he ido a España y veo las tasas que dan, y dice tasa 6%, los primeros 200 euros. Digo, esta gente, o sea, ¿cómo? Te juro, es como Matrix. O sea, voy caminando y veo a la gente y digo, ¿no saben que hay otras opciones, además de dejar su guita dentro de esos bancos que te están robando? Porque nosotros que somos bitcoiners, estamos muy en Bitcoin y obviamente ni pensamos la opción de hacer tasa en dólares, que yo sí la pienso, pues especulo de repente, cuando estaba a 120 dije, bueno, paso una parte a dólares, hago tasa y después veo, capaz que compro a 80, compro a 70, o sea, ese tipo de opciones, para mí es recontra válido. Y es recontra Bitcoin en especular. O sea, la gente dice, no, buy and hold. Ok, es una estrategia. Sí. Después te puede ir mal, obviamente. Vos podés hacer vender a 120 y esperar de ir a comprarlo a 70 y puede ser que se haya ido a 200. Pero es una especulación el stack SAT sin no moverlo. Nada. Perdón, me estoy yendo por las ramas. Ahí quiero comentar una experiencia. Recién estuve platicando con una persona normal, vamos a ponerle una persona normal, y decía que vamos a poner en una igualdad de circunstancias que, por ejemplo, Tropicus te da un 6 y un 7 y el banco le está dando también un 6 y un 7. Pero el punto es que llegando o cumpliéndose un año, esta persona tenía que ir a renovar el contrato directamente al banco. Y el ejecutivo tenía que decirle, en diciembre es el mejor momento. Cuando tú en la realidad no sabes si es el mejor momento, los ejecutivos están persiguiendo sus comisiones y no sabes si a ese momento para él le conviene y no necesariamente a ti como inversionista te está conviniendo. Entonces, ahí hay una gran diferencia en el sentido de si las tasas son iguales, pero ¿a quién le vas a tener más confianza? Porque Tropicus es transparente. Tropicus puedes estar viendo todo el tiempo cuál es la tasa de interés que te está rindiendo y no importa que sea variable. En el momento que cambia, Tropicus siempre te va a estar diciendo. Luego, en el caso de poder maximizar un poco los DOCs o los RBTC, alguna vez hice un ejercicio de este loop de meter, hice la simulación invirtiendo $1,000 en Bitcoin y pidiendo prestado a un 50%, valía la pena hasta 4 ciclos. O sea, es decir, 1,000, luego pedir 500 y luego 250 y luego 125. Hacia abajo de eso ya no era tan atractivo. Y el apalancamiento que te daba más o menos era como de un 3-4%. Entonces, eso puede ser otra estrategia, pero sí tener en cuenta que esos $1,000 no tendrían que ser tu 100% de ese capital. ¿Por qué? Porque yo lo hice con un valor de Bitcoin a $100,000 y ya bajó a $80,000. Entonces, ahí pudieron haber sucedido varias liquidaciones. Pero si tú tienes dentro de tu estrategia hacer este loop de tu 100% que tienes a solamente hacerlo con un 50%, tienes un 50% de liquidez para poder inyectarle y que no llegue en esa zona de liquidación o ir pagando un préstamo. Entonces, creo que aquí ya estamos, como que ya avanzamos al siguiente nivel al estar hablando ya de estrategias que no necesariamente son de pongo mis docs y ya de forma automática sin hacer nada, me está rindiendo, ¿no? Pero ya cuando escalas a hacer unas estrategias, sí tienes que estar muy al pendiente de ciertos factores para que no pierdas ese dinero. Y se complementa mucho con lo que hemos estado hablando de las liquidaciones. Entonces, creo que ese ejercicio fue interesante. Decía Manu que no es rentable, es evidente que no es excesivamente rentable, pero es una manera, si tú tienes $200, hombre, si tienes 1,000 y lo haces con 1,000, pero casi todo el que entra en RBTC no suele entrar con una cantidad, tiene que tener mucha confianza para entrar con una cantidad fuerte, entonces entras con 200, pagas las fees
y no tienes mucho problema, porque dices, bueno, voy a ver cómo funciona y te va gustando, y os aseguro que yo empecé así. Ahora, es más, hasta hice un contrato un poco más un segundo contrato un poco más pequeño para probar eso, liquidaciones, que lo fui poniendo en directo en el canal de Bitconia. Y bueno, es una manera de aprender. Claro, evidentemente, si estás pasando de Tropicus vas cambiando a RBTC y tal, al final dejas un montón de comisiones que bueno. No, y hay otra forma que tenés también de entrar, como decía Manu, de entrar con RBTC, si ya entendés un poco más de lo que es el apalancamiento financiero, porque capaz que ya sabés de los mercados tradicionales y estás incursionando en Bitcoin, tenés esta opción del Bipro, que por tenerlo en tu billetera ya te va generando los tokens MOC, que ahí ya podés participar un poquito más de lo que es la gobernanza dentro de Money on Chain. Y obviamente también tema dinero, ¿no? Porque esos tokens suben y bajan de precio. Y más allá de eso, tenés la opción después de depositarlo en Tropicus y ahí ya se te abre una línea de crédito. Porque ya tenés la opción de pedir prestado contra esos Bipro. Obviamente no podés pedir la misma cantidad que de RBTC porque Bipro tiene otro tipo de riesgo por la palanca, pero ya tenés otra opción. Al tenerlo en tu billetera nada más, que sería lo mismo que vos harías con Bitcoin, de holdear en la billetera, lo podés hacer con Bipro. Y después si tenés la necesidad de una línea de crédito, no tenés que decir con esa urgencia, decir, tengo mis Bitcoin, no sé, en una billetera fría, los tengo que pasar a través de Volt o a través del POWPEG, y después tengo que esperar que se me liberen en Rootstock, después tengo que depositarlos. Ya directamente los tenés en tu billetera, ya te van generando un interés pasivo, por así decirlo, y después tenés la opción de depositarlos en Tropicus y obtener esa línea de crédito que en un minuto puedes pedir prestado contra esos Bipro. Así que esa es otra opción sencilla de decir, bueno, voy probando, voy viendo, pasan un mes, 2 meses, y voy probando cómo voy generando estos tokens MOC y demás. Una pregunta, Dami. Tú cuando tienes Bipro y depositas en Tropicus, ya no te da los MOC, ¿no? No, ahí deja de dártelos. Vale. Claro, porque está dentro de un contrato inteligente. Te lo va Sí, dando pero no deja de mientras está ser. en tu billetera. Pero no deja de ser un colateral disponible para Exacto. enviar. Igual es algo que se podría habilitar, o sea, simplemente tendrían que hay un desarrollo que tendría que hacer Tropicus de distribuir esos MOC a los tenedores de Bipro. Pero bueno, es un pendiente que hemos charlado ya hace años. Hace años, eso te iba a decir, ¿eh? Que agregaban el Bipro, pero sería muy bueno. O sea, no es que se pierdan, o sea, esos Bipros no se pagan a nadie, o sea, es lo mismo que no existieran para el programa de Liquidity Mining, y lo que hace es incrementar lo que se distribuye al resto de los tenedores de Bipro. ¿Entendés? O sea, supone que hay 10 MOC para repartir entre todos los tenedores de Bipro, ¿está bien? Y los tenedores de Bipro, el 10% depositan en Tropicus. Bueno, ahora esos 10 MOC se reparten entre el otro 90%. ¿Está bien? Es como que no existían esos Bipro para el programa de Liquidity Mining. ¿Qué pasaría si, Damián, si Tropicus asegura y pone un sistema que asegure que los que tienen Bipro pueden reclamar esos MOC? Bueno, nosotros simplemente hay un whitelisting que no lo hacemos nosotros, hay que votarlo y se vota ese whitelisting del contrato de Tropicus para que también la gente que tiene depositados ahí se cuenten dentro del programa de Liquidity Mining. Pero bueno. Pero sí, hace 3 años que Diego ya me lo había dicho, que iba a ser así, que se iba a poder poner los Bipro y que se iba a obtener los MOC. Y aquí estamos, ¿vale? O sea, pero cuesta, ¿sabes lo que pasa? Que vos sabés, o sea, cualquiera de estos smart contracts, hacer las cosas descentralizadas no es tan barato. Tienes que justificarte. Vos tenés que hacer un smart contract, desarrollarlo. Esto hoy en día, capaz que ya existe en algún otro lugar, pero no sé, Compound no tiene esas cosas. No. Y hay que desarrollarla, hay que habitarla, bueno, todas esas cosas. No se da cuenta, efectivamente no se da cuenta. O sea, son demasiadas horas para poner eso a funcionar cuando realmente los MOC que te vas a llevar estamos hablando de muy poco. No mueve la aguja. Hoy en día el Liquidity Mining, el MOC no mueve la aguja. Creo que el que usa Bipro está
hoy en día, si yo tengo Bipro, o sea, lo hablo por mí, es por el 5% de apalancamiento que tengo gratuito. O sea, Claro. nada, estoy especulando que eso me va a valer más que por los MOC. Digamos, los MOC está buenísimo. Que están muy bien los mock que te llevas, pero es como un extra, ¿vale? Es como, Sí, vale, sí. pues que me llevo esto, bien, pero no estoy aquí Exacto. por los mock. Exacto. Y otra forma de ganar, Manu, es mock poniéndolos en staking. Bueno, esa es una forma, es una especulación que hay. El MOC es un token mucho más volátil, obviamente, que el Bipro y que otros. Ha estado rindiendo entre un 5 y un 8%. Yo creo que está sobre recontra. Para mí es una especulación a muy largo plazo hoy en día. Siempre es como tener la acción de Manon Chain. O sea, si vos pensás que Rootstock como ecosistema va a despegar y que si eso sucede hay una alta probabilidad que el protocolo MOC despegue. Entonces, el MOC, para mí, el precio, desde el punto de vista no teórico, sino a nivel tokenomics, el precio del MOC está totalmente relacionado, tiene correlación directa con el TVL que tenga el protocolo de Manon Chain. Y el protocolo de Manon Chain, para mí, tiene una correlación directa con el TVL que tenga Rootstock. Si Rootstock crece como ecosistema, y lo más probable es que mucha gente use el Dollar Chain, el Bipro, el protocolo Manon Chain. Y si eso crece, el protocolo le genera fees al tenedor del token MOC y eso evidentemente va a terminar siendo que esa tasa sea más alta y la gente obviamente va a ir a comprar más, con lo cual va a haber más valor. Pero es tokenomics puro, o sea, el MOC token es una de las cosas interesantes que tiene tokenomics real. Pero bueno, está muy relacionado con el éxito de Rootstock. Perfecto. Pues bueno, para los que nos estáis escuchando hoy, este debate es para que vayáis viendo todo lo que se puede hacer. No os quedéis con los conceptos, ni las plataformas, ni nada de esto, que esto lo vamos a estar viendo los próximos días, pero quedaros eso, con lo que se puede hacer, ¿vale? Y continuando un poco esto, ¿podéis compartir cada uno algún ejemplo de cómo habéis obtenido ganancias, cómo hubo algo que os salió muy bien? Aunque ahora no funcione, ¿eh? O sea, por ejemplo, cuando se podía pedir prestado al 10% en un sitio y lo ponía al 20% en otro. ¿Tenéis alguna experiencia de esta que queráis comentar? De, oye, pues mira, a mí me vino muy bien esto o lo otro y gané dinero haciendo esto. Yo mismo, el usuario, ¿no? Con las liquidaciones. Te tocó, sí, te tocó. Sí, mira, ¿te acuerdas de aquel viernes en el que invitaste a Damián a enseñaros el tema del USD Riff, Entropicus y tal? Que lo acabas de listar. Me voy a acordar siempre de esa fecha, porque era agosto del 24. Aquel día bajó BTC a 54.000. ¿Te acuerdas, Omar? Que fue cuando... Bueno, pues yo sí, porque fue mi primer préstamo en USD Riff, que dije yo, espera un momento. No tenía doc y tuve que agenciármelo rápidamente por ahí. Y sí, era, pues nada, tú pedías el préstamo de USD Riff, te ibas a Oku, lo cambiabas a doc y lo metías en Sobrin y Sobrin estaba dando el 20%. Estuvo todo el verano o hasta diciembre aproximadamente dando un 20%, pero real, 20, 17, 20, 17, 20, 17. Y ahí estaba bastante bien, estaba ese contrato de Sobrin era muy, muy, muy interesante. Pero además los usos de Riff creo que pedías el préstamo y estaban al 4 o 5%, creo que sí. era. Al 5. Sí, aquel día lo presentasteis al 4 aproximadamente. Luego subió un poco y tal, y no, ahora ya se adaptó. Pero bueno, yo ese préstamo de Trópicos os tengo que decir que lo tengo abierto todavía. Ahí está. Nada. Es que para hacer el cambio a USD Riff ahora para liquidarlo, pues probablemente muera solo, ¿eh? Yo añado colateral, lo voy dejando ahí y si no lo añado, pues a lo mejor muere solo, depende de los ciclos. Yo no sé qué opina Milton. Él habló, tiene un post de Twitter con el loop eterno. Yo soy de los que creo que depende de cuándo compres y cuándo pidas el préstamo, ese préstamo puede ser eterno. Sí.
Sí, Bueno, sí, hice el ejercicio en $100,000 y subió a $125,000. En ese punto parecía un buen momento. Después baja a 80, pues a lo mejor ya no está en el mejor momento. Pero bueno, es parte de los riesgos, ¿no? Y que la gente debe de entender. sí. Hombre, lo que pasa que tú ese contrato que vas haciendo lo tienes vivo. Tú siempre, entiendo que en la vida cada uno va ahorrando y va comprando lo que le gusta, ¿no? El SP500, Bitcoin, pues no sé, algo para invertir. Entonces tú vas haciendo DCA inverso. Tú puedes ir guardando más, teniendo más colateral y el préstamo ese siempre, aunque te estén a punto de liquidar, puedes añadir un poco de colateral y yo creo que se puede mantener vivo. Hombre, puede haber cisnes negros, pero... Es que de cualquier forma ganas, porque si yo tengo un capital para poder absorber las bajadas, entonces yo sigo comprando Bitcoin más barato cuando baje. Entonces el préstamo en 100, si sube a 150, gano. Si baja, gano, porque voy acumulando más Bitcoin. Y ese mismo Bitcoin es el que le voy inyectando para que el umbral de la zona de liquidación siga ampliándose. Entonces, sí es cierto que a muchos usuarios, incluyéndome en algún punto, el tema de la deuda te pone mal, o sea, te estresa porque no sabes manejar la deuda. Pero cuando entiendes cómo manejar la deuda a partir de Bitcoin, creo que puede ser bien interesante. Bueno, es que el estrés... Perdona, mano, sí. No, a mí la deuda no me estresa en lo más mínimo. O sea, de hecho, como digo, ¿no? O sea, tomar deuda sobre tus bitcoins y worst case escenario, si te liquidan, o sea, vos te quedaste con un capital que tomaste el préstamo, ¿entendés? O sea, y seguramente es mejor el Estado. Yo prefiero sacar un préstamo, ya lo dije antes, pero lo repito porque creo que es algo que la gente no lo razona mucho. O sea, no es consciente. $100,000 cuando el Bitcoin vale 120, con un Bitcoin tomo un préstamo de 100,000, me liquidan a 100,000, pero ahora vale 70. De vuelta, si tengo los 100,000, los tengo en una casa, puedo hipotecar la casa, puedo vender la casa, tengo $100,000, ¿entendés? Es mucho mejor la situación de tener los $100,000 que tener $70,000 en Bitcoin. O sea, si no entendés eso, no entendés cómo funciona la matemática, la finanza básicas. O sea, ese tema que muchos bitcoiners hablan, no, buy and hold and stack. No es así. El mundo financiero no funciona así. O sea, es mucho más inteligente vender, quedarte con 100,000 que tener 70,000. Es mucho más. Hay que sacar un short de aquí y ponerlo, ¿eh? O sea, lo que acabas de decir ahora da para un short y que te van a empezar a caer palos por todos los sitios. Que me caigan todos los palos que tengan ganas, o sea, pero obviamente, o sea, si después se fue a 300,000, que es lo que dice un montón no, pues se fue to the moon. Ok, se fue to the moon. Tengo los $100,000 cash, que lo puedo tener en DOC si quiero, o compré más Bitcoin. A ver, el único riesgo que tenés es si vos esos bitcoins, esos DOC que sacaste o la stablecoin que hayas sacado, la convertiste por bitcoin y estás especulando para hacer apalancamiento financiero. Obviamente, si vos sacás en 120,000, sacás un préstamo de 100,000 y lo pones a préstamo, te sacás otro préstamo, esos 100,000 los cambiás por bitcoin. Con esos bitcoins sacás otro préstamo de 80,000 y seguís así sucesivamente y te baja el precio de Bitcoin a 50,000, te liquidan y te liquidaron todo y perdiste todo. Pero ahí lo que estás haciendo sos un degenerado financiero, se llama solo defense. Bueno, nada, obviamente, eso sí es riesgoso. Pero si vos te sacaste un préstamo y te compraste algo o te quedaste parado en DOC, es una forma de cobertura. Es lo que se llama cobertura financiera. Lo primero que se aprende, se enseña en cualquier escuela de negocios. De hecho, eso se enseña en administración, en cualquier escuela de negocios de grado, no de posgrado. Administración financiera básica. Entonces, la gente que habla mal de eso es porque no tiene ni idea de finanzas. Sí, si lo que dijiste, tú imagínate que te quedas parado en DOC con lo que pediste. Si es que encima
¿cuánto tiempo puede haber tardado en bajar a que te liquiden? Tienes el DOC ahí para que no te liquidan, mano, que no te liquidan. Bueno, Que tú... a ver, podés además convertir los DOC en Bitcoin, o sea, tomaste un préstamo, suponete que sacás los Bitcoin, lo pones a 120, sacás un préstamo por 100.000, te viene la liquidación, vos lo estás viendo, suponete que está a 110 y te viene la liquidación, vos podés en 110, con esos 100.000, parte de esos 100.000, comprar Bitcoin, ponerle para que no te liquiden y puedes ir agregando, de hecho, indefinidamente para que nunca te liquiden. Si lo claro, haces, no hace falta, si no hace falta ni, si lo tienes en DOC o lo tienes en RBTC, no hace falta comprar nada. Tú imagínate que pediste es DOC. verdad, sí, lo puedes convertir por RIF USD porque no puedes meter DOC si sacaste un préstamo allí o no puedes meter en la misma cuenta, pero sí podrías poner RIF USD. Eso sí es cierto. pero puedes añadir colateral, da igual, puedes añadir Bipro, RBTC. puedes añadir DOC, puedes añadir RBTC, Claro. Te da igual. Lo que tengas, tú lo echas allí al saco. Lo puedes hacer tranquilamente. Sí, totalmente. Pero bueno, son cosas que lo que pasa es que requiere laburarlo, o sea, obviamente lo podés hacer, pero la gente dice, no, es riesgoso. Sí, es riesgoso. O sea, esto claramente, toda operación financiera tiene su riesgo, por eso tiene su reward. Pero este es riesgo con reward. Pero riesgo del bueno, me parece. Es como la gente hace plata, o sea, hay gente que hace plata con las finanzas, y hace plata con las finanzas porque tiene riesgo, pues está especulando. Pero bueno. Normalmente el que te dice que esto tiene riesgo y que lo ven mal y todo lo malo y demás, es gente que tiene su dinero en el banco y se creen que ahí está feliz el dinero y que ahí no pierden ni nada, que eso es maravilloso. Sí, a ver, claramente podés perder en esto también, puede haber problemas de smart contracts, puede haber un montón, o sea, esto hay riesgos y eso no hay que de hecho, la siguiente pregunta esa, ¿eh? Y bueno, ok. Sí, si quieres os la lanzo ya, ¿eh? Ahí, Manu. Es que ya te veía y de hecho la pregunta es, mucha gente tiene miedo a empezar en esto de Rookstock, finanzas descentralizadas y demás por cometer errores o por hackeos o por cosas de estas. ¿Qué riesgos debe de conocer alguien que nos esté escuchando ahora y cómo evitarlos? Ahí ya puedes seguir tú, Manu, que ya venías on fire. Dejo que hable Damián, que está casado. No, ahí yo creo que el mayor riesgo es la parte de pensar que no vas a perder, ¿no? Yo creo que todos en algún momento perdimos y es parte del proceso de aprendizaje. Yo te puedo contar historias, Manu también, Abelardo también, Milton, hasta incluso Mar, pero creo que lo importante ahí es vivirlo y darte cuenta, ¿no? Porque leer, por ejemplo, los smart contracts, ¿están auditados o no están auditados? Es como el famoso aceptar los términos y condiciones que nadie lee, o sea, le da clic, continuar y listo. En muchas veces lo mismo, los que entran a Trópicos ni leen si hubo smart contract, si alguna vez fue hackeado, si fue hackeado, cómo se resolvió. O sea, creo que esas cosas son las que te dan el pie de decir, bueno, ¿me quedo acá o me voy de acá? Si yo entro a un protocolo y veo que los fundadores son bonitos, son NFT, que no sé ni quiénes son, yo me voy para otro lado. O sea, yo quiero saber quiénes son las personas que están detrás, qué proyectos los están respaldando y también saberlo. Puede ser que sea como un proceso medio largo, tedioso, decir, tengo que buscar a estos, quiénes son, buscarlos en Twitter, buscarlos en LinkedIn, pero te quedas tranquilo y sabes cómo actúan frente a diferentes escenarios. Yo, por ejemplo, me dicen, DOC no está en ningún lado. Yo sé que el precio de USDC perdió el PEG, lo mismo pasó con USDT, el tema de las congelaciones. Con DOC, yo sé que eso no pasó. No perdió el PEG, no sufrió congelaciones porque por Smart Contract no se puede. Entonces también es saber con qué estás operando. Yo te puedo decir, DOC es la mejor, y Manu tranquilamente también porque él la cofundó, pero no te tenés que quedar con lo que te decimos nosotros, sino es lo mismo que lo que te dicen los demás, ¿no? Ahí el riesgo está en no verificar uno, en no saber qué estás teniendo. Yo te puedo decir, Bipro es buenísimo porque si el precio de Bitcoin sube, pero Manu también te lo está diciendo, que a él le conviene que haya mucha gente que esté teniendo Bipro, pero te lo está diciendo. O sea, si no entendés de apalancamiento financiero, no lo uses. Y creo que ahí es cada uno donde tienen que entender los riesgos en qué se está metiendo. RBTC, ¿es lo mismo que Bitcoin? No. Bueno, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué otras opciones tengo? ¿Es lo más parecido? ¿Qué es Trust Minimize? Que todo el mundo habla de esto.
Entonces creo que ahí están en los primeros pasos de decir, bueno, me voy metiendo, como dijo Abelardo, entro de a poquito, después si me sirve, me voy metiendo. Yo al principio entré con un 25% de mi capital en Rusto y hoy en día, o sea, la verdad que no tengo ni idea, pero creo que más del 80% lo tengo en Rusto. Porque es lo mismo, o sea, entrar y salir hoy en día. O sea, y tengo la misma... Es que lo otro te aburre, ¿eh? Holdear sin más, ya que aburrido ese también. Es que estar pasando y viniendo después decir, che, estoy operando más en Rusto que en la capa 1, entonces prefiero tenerlo más de este lado, que obviamente estoy ayudando también a los mineros y estoy operando protocolos que uso día a día, porque yo uso Rusto día a día. O sea, deposito, retiro, vuelvo a cambiar, o sea, estoy todo el día uso a Sami, que le doy algún repost y digo, bueno, mira, llegué justo a las moneditas que me faltaban para hacer ese depósito redondo en Tropicus y me sirve, entonces cada 15 días voy resubiendo algunos DOC más, que lo tengo como ingreso pasivo, entonces cada uno va armando su estrategia y va usando día a día. Yo, la verdad que en mi día a día uso más cripto que lo que es pesos, a pesar de que tengo un trabajo como cualquier otro, ¿no? Trabajo como profesor de inglés, pero el día a día uso más las criptos que otra cosa. O sea, vivo más en Rustock que en el mundo fiat, digamos. ¿Quién más se anima ahora? Alrededor de Rootstock, alrededor de Bitcoin, hay actores con bastante buena reputación. Y cuando eres un usuario nuevo, que finalmente me parece que este es el nicho que se está buscando de estos usuarios novatos, hablarles técnicamente de smart contracts, hablarles técnicamente de auditorías, creo que es un poco complejo y ese es el siguiente paso que tendrían que dar. Al principio hay muchos actores confiables con buena reputación, los cuales puedes guiarte. Este mismo espacio es uno de ellos. Y no es que te quedes con la opinión de ellos, pero ellos son los que te van a abrir el panorama hacia dónde tienes que dirigirte. Y me parece que esta es una de las, cuando hablamos del DIOR, que es hacer tu propia investigación, creo que un primer paso es acercarte a estas personas con una buena reputación. Bitcoin, Rootstock está rodeada de Bitcoiners de años, de muchísimos años, incluso desde que se lanzó Bitcoin. Mismo Manu tiene bastantes años en el tema de Bitcoin. Entonces creo que este sería como una especie de mía de recomendación hacia todos, acercarse a estos grandes actores. Perfecto. Vale, se me acaba de ir la cámara, pero bueno, seguimos. No sé si fui yo o Milton le dijo viejo a Manu. No sé si habló de los años o años de experiencia. No, me refiero a que tiene bastantes años, obviamente se entendió, ¿no? Es experiencia, toda experiencia. Exacto. Todo suma, ¿no? Así vale. es. ¿Algo más que quieras comentar, Manu, de riesgos y cosas a evitar por parte de la gente? A ver, yo siempre lo que comento cuando estos temas surgen en las charlas, en las universidades, en los cursos, es algo básico, es portfolio, diversificación por portfolio, o sea, no tener todos los huevos en la misma canasta. Yo no tendría todos mis bitcoins en Rootstock, de hecho no los tengo. No tendría todo mi dinero en Bitcoin, tampoco lo tengo, o sea, aunque tengo una parte muy poca, pues me perdí un accidente de bote, pero si hipotéticamente tuviera algo. Pero nada, yo creo que portfolio management, diversificación de portfolio es una forma de reducir riesgo, porque además muchas de estas cosas son nuevas. Bitcoin es nuevo, tiene 15 años. De vuelta, yo soy, creo que el riesgo es no estar en Bitcoin, claramente. Pero si tengo que elegir, no poner todos los huevos en el misma canasta, entonces Bitcoin, Rootstock, dentro de Rootstock hay distintos protocolos, algunos con más trayectoria, otros con menos. Vos siempre tenés el riesgo de smart contract. Yo al día de hoy soy founder, hace 6 años que impulso la adopción de Rootstock y de Money on Chain, pero todavía al día de hoy, por más que no me voy a sacar nunca el tema de la responsabilidad y decir, bueno, ¿qué pasa si hay un hack y hay algún problema con Money on Chain? Para mí va a ser catastrófico. Y espero que nunca suceda, toco madera, pero es un riesgo que
que lamentablemente hay que saber que existe. Entonces, ¿es seguro meter todo tu dinero en dólar on-chain? No, no es seguro, no te lo recomiendo. ¿Es seguro meter todo tu dinero en Bitcoin? Y capaz que no es la única alternativa. Tener oro escondido abajo de la tierra en un lugar, y es una opción que usaban los abuelos, y yo creo que el día de hoy sigue siendo una opción válida, ¿entendés? Más allá de eso. Pero bueno, es mi perfil, yo soy un perfil súper conservador desde lo financiero, de toda la vida, y creo que en esto son todas cosas muy nuevas. Digamos, de vuelta, esta charla hace 6 años no hubiera existido, pues nada de lo que hablábamos de Rootstock tenía. O sea, el primer protocolo fue Manual Chain hace 6 años, ¿no? Se deployó en octubre de 2019 y la gente lo empezó a usar en diciembre de 2019. Entonces, esto es muy, muy nuevo. Y creo que ese riesgo es importante que todos lo conozcan. Y que sean conscientes que ese riesgo existe. Para mí es mucho más bajo ese riesgo que usar Tether. La gente usa Tether, por ejemplo, o usar USDC. Para mí es mucho más riesgoso. Y para mí es mucho más riesgoso usar dinero bancario. Para mí, o sea, tener dinero, como ya lo dije, tener dinero de Santander es garantía de absolutamente nada para un argentino. Y el que no piensa eso es porque no tiene memoria. ¿Está bien? O sea, tener dinero tener dólares, por ejemplo, decís, che, bueno, dólar billete. Y Trump te está emitiendo a razón del 80% de los dólares que se emitieron en los últimos 6 años. Entonces, ¿es safe haven eso? No, para mí, safe haven es mucho más una tecnología como Bitcoin o oro. Pero bueno, me fui por las ramas. Nada, sí es lo bueno tuyo. O sea, a ti te lanzamos una pregunta y nos podemos ir, volvemos y sigues, no pasa nada. Me pides un préstamo en Tropicus y con ese 50% que pides, o ese 67%, te compras oro y ya está. Lo que pasa es que no es muy rápido luego añadir colateral en el oro, pero bueno, no estaría tan de acuerdo. Pero nada, o sea, me parece que el tema de diversificación de portfolio es algo, tener acciones, o sea, hay un montón de opciones que tenés. Yo diversifico entre BTC y RBTC, podríamos decir, ¿vale? Y algo y algo en Lightning, efectivamente, ¿vale? O sea, yo diversifico por ahí. Y Doc. Vale. Pues ya la última pregunta, ¿vale? Para ir cerrando. Para la gente que nos está viendo ahora, que todavía tiene dudas de si entrar en Rootstock o no, ¿qué le diríais para animarlo a que dé el paso? ¿El usuario quiere empezar o qué? Pues bueno, pues a ver, es muy divertido. Yo les diría que buscaran a Omar López en Twitter o en algún sitio para que les explicaran lo que era Bitconia, que se iban a divertir mucho, y al final Bitconia se está convirtiendo en la capital de Rootstock, sí. Porque es el canal que más se mueve. No sé si tendrás, es el que más se mueve. O sea, y del que más hablamos, etcétera, etcétera. Yo me divierto mucho. Si hubiera, una vez que conocí Bitcoin, no hubiera conocido Rootstock, sería un pelín más aburrido. Porque holdear es muy, muy de persona mayor, ¿no? Y bueno, pues esto tiene salseo y tiene movimiento y tiene beneficio y tiene una moneda estable muy interesante, que no sé si hablasteis de ella, que era DOC. Entonces, bueno, pues es lo mismo. Que se anime, ahí estamos. Hay un círculo ahí entre Bitcoin, DOC, RBTC, Bitpro, sí. que es muy interesante y me está dando mucho FOMO con Bitconia. ¿Cómo hago para sumarme a Bitconia, Omar? Todo esto es improvisado, que conste. O sea, no estaba pensado, ¿vale? Pero ahora al acabar... Yo soy el tesorero. Sí. ¿Quién es el tesorero? ¿Vos, Damián? Yo. Otro Bitcoinita. Nada, ¿cómo se hace? Luego al acabar voy a dejar el enlace, ¿vale? El código QR para poder entrar, porque normalmente está cerrada, o sea, Bitconia está cerrada, solo se abre 3 veces al año y ahora mismo la tenemos abierta, ¿vale? Del 2 de enero al 12 de enero se puede entrar. Y dentro hay masterclass, hay de todo. Somos 130 socios, o sea, la verdad que, de hecho ya veis, Abelardo es socio, es Bitcoinita, y dentro efectivamente es el mejor sitio para aprender Rootstock, O sea... por descontado. Y ya sabemos que tenemos argentino, pues está Damián, además de...
Sí. ¿O hay alguno más? Son todos. Hay Yo fui alguno uno de los más. primeros, ¿eh? Yo entré cuando éramos 20. Yo soy un OG. ¿Sí? Sos un early OG. Early, fundador también, de los primeros. Y Johnny Te G, puedo que conseguir Johnny un también. descuento. Si querés te Bueno, consigo un descuento, Manu. Después lo hablamos. Sí. Eso luego lo miramos, Manu. Cambiamos ahí la suscripción de la ONG de Argentina por Bizconia o lo que vamos a sea. hacer un intercambio, dale. Hacemos Sí, ya lo miramos. Porque además a ti con lo que te gusta Rookstock, te digo que el canal de Discord que tenemos de Rookstock se habla mucho, se comenta mucho y la gente lo usa. O sea, y gente que ha entrado a Bizconia por Bitcoin, pero a los 6, 7, 8 meses dicen, oye, que esto de Rookstock parece interesante. Y estamos convirtiendo a bitcoiners totales, los estamos convirtiendo a Rookstockers, dentro de la comunidad. O sea, está muy chulo. Me divierte, quiero entender a ver qué están haciendo ahí. Me dio Vale, FOMO. pues, perfecto, pues de eso se trata. Pues, ¿qué le dirías a alguien que está entrando, que nos está viendo y que quiere saber si da sus primeros pasos en Rookstock o no? ¿Qué le dirías para, venga, anímate? Hoy le diría que es muy fácil, que aprovechen porque es muy fácil. O sea, esto cuando empezamos no había nada, era un desierto Rookstock. Y vos lo sabés, Omar, porque estás, de hecho, creo que antes de mí, creo que tenía Yo en el 2018, en enero del 2018, estaba montando un nodo en mi casa de Rookstock porque era lo único que se podía hacer, montar un nodo de Rookstock. Yo cuando escuché esa historia, ahora creo que fue en la Watch Out que lo comentaste y me quedé pensando, wow. Pero la verdad que hoy en día, teniendo herramientas como Volts, como Ocu, como Simbiosis, o sea, entrar es una papa. O sea, yo antes moverme, entrar a ir de Bitcoin, o sea, nada, usamos el PowPay, ¿entendés? Tenés que esperar, yo las primeras veces prendiendo una vela que aparezca mis RBTC y prendiendo otra vela para volver a Bitcoin. Y hoy en día haces clink de Bitcoin a Lightning. Y la vela se te consumiría, porque tardaba 17 horas en pasar de Por un lado a otro. Por eso, era exasperante. Y hoy en día, bueno, además en Latinoamérica vos tenés un montón de rampas para hacerlo muy fácil. Sí. Tenés wallets súper fáciles de usar con el protocolo integrado como Vixo, que no lo hablamos, pero es muy, muy fácil. O sea, eso entiendo que después van a estar mostrando todas las herramientas que hay, pero... O sea, hoy en día no tenés excusas para no entrar a Rookstock. O sea, y perderte la oportunidad de aprender eso, nada, es una pena. Es una pena porque hay mucho para hacer. O sea, creo que DeFi y todo lo que se armó en Ethereum es fascinante. O sea, realmente a mí me fascina todo lo que hay fuera de Rookstock, que podría estar sobre Rookstock. Pero si los bitcoiners no adoptamos y no empezamos a usar estas soluciones, todo eso va a crecer fuera de Bitcoin y es algo que sería espectacular para mí, Bitcoin mismo. Entonces, lo mínimo es venir, conocelo. Dudo que te vayas corriendo, capaz vas a encontrar un mundo espectacular que no conoces. Y que tampoco te esperas, cuando entras. O sea, entras un poco lo que hablamos ahí, a ver qué hay, no sé qué, y de repente entras y ¡pam! Wow. Un fogonazo que te pega y dices, ¿y todo esto? A ver, y además yo digo, o sea, y este es más un mensaje para el Bitcoiner maximalista. O sea, si conocen a Bolt, si conocen a Geyser Found, si conocen, a ver, todos esos Bitcoiners están usando este tipo de soluciones. Entonces, hay valor acá. Y péguense una vuelta, entren, conozcan, y después en todo caso salen y siguen usando USDT Tron. Y pueden seguir y usando USDT en Tron y en Ethereum y dando lending sobre USDT y USDC en Ethereum y me hacen reír mucho. No, soy re Bitcoin. Y después, ¿y en qué haces el lending? No, en USDC sobre Polygon. Bueno, okay. Uso Wrap Bitcoin. También. Sí. Dame, ¿qué le dirías? La pregunta no es tanto por qué entrar, sino por qué no entrar. Con todo esto que estuvimos hablando, el que llegó a este momento es con todo lo que escuchaste, ¿por qué no entrarías? Yo creo que cualquiera que escuchó todo esto, sobre todo desde el punto de vista Belardo, porque capaz que nosotros estamos hace años y podemos tener como una visión cegada, escuchándolo a Belardo, que lo dijo él, fui un usuario, entré con poco, desconfiado y hoy en día no salgo. Y no, desconfiado no, pero con poco, con cuidado.
Sí, porque dices, bueno, a ver qué es esto y tal, porque bueno, a ver, tardas un tiempo en conocer Bitcoin y en En el momento que procesar. anda, ¿y qué es eso? Anda, ¿y qué es eso? Y bueno, vas viendo que los contratos que ejecutas funcionan, vas viendo que todo va al segundo, que es mucho más rápido que Web 2, ¿eh? Es bastante más intuitivo y más, conectas tu billetera y ya estaría. Está Pues ahí perfecto. la pregunta es esa, ¿Sabés ¿no? O sea, ¿por qué no que, entraría? que hay una compañía que financia, que hace desarrollos para Money on Chain, que se llama Minlabs, y que increíblemente hay algunos proveedores que tenemos que no te aceptan Bitcoin, no te aceptan nada. Y obviamente tuvimos que hablar, es una suerte de banco que hay en un país donde operamos. Y es el único lugar donde tenemos cuentas para hacerle pago. Vendemos cripto. Hace un mes que no funciona. Un mes. Le hackearon, le hicieron un ransomware, le hackearon el banco, está en Uruguay, es un caso público. Pero un mes sin funcionar. O sea, nada, son esas cosas, ¿viste? Bitcoin funciona siempre. Entonces, yo cada vez que, y nada, cada vez que tengo que pagar estas cosas, digo, es un chino. Entonces, a ver, vos tenés la opción de ir hacia un mundo financiero como Bitcoin. O sea, Bitcoin está espectacular, pero Bitcoin es oro, son rocas, o sea, financieramente hay muy pocas cosas que puedas hacer con Bitcoin, excepto comprarlo y holdearlo. Y acá tenés un mundo financiero para hacer cosas. Entonces, si querés tener un mundo libre, abierto, bueno, nada, aprendé a usar estas herramientas. Y si no, vas a seguir usando el Banco Santander. ¿Sos feliz con Ana Botín? Genial. Quedándose tu botín. Milton. Bueno, si se dan cuenta, no en todo este tiempo que llevamos hablando, no hemos hablado de rentabilidades estratosféricas, no estamos hablando de rentabilidades del 15, 20, 30%. Esto no es cripto, muchachos. Allá afuera lo van a encontrar, pero ¿cuál va a ser el riesgo? ¿Cuál es el riesgo que tú quieres asumir? Creo que debes de poner en una balanza rentabilidades bajas, si quieres, desde tu punto de vista, pero la seguridad que tiene de venir a operar en Rootstock no se compara con otros protocolos que están fuera de Rootstock. Todo esto está basado en Bitcoin, allá afuera todo está basado en cripto, entonces hay muchos riesgos allá. No sé cuál es tu perfil de inversionista, si eres agresivo o si eres conservador. Creo que, como dice Dami, ¿por qué no venir a usar Rootstock? Como dice Abelardo, ¿por qué no venir a probar de a poco? Y como dice Manu, ¿quieres irte a tu Banco Santander? Bueno, cripto, O ese de Tentron. sí, o entró, pero déjame decirte que cripto es lo más parecido al sistema financiero tradicional. Entonces, ¿cuál es el sentido? Pues genial. ¿Algo con lo que queráis acabar de matizar esto? ¿Algo más que queráis comentar? Yo añadiría lo que acaba de decir Milton, que las rentabilidades bajas, y por supuesto son bajas en comparación con lo que ofrecen cualquier cripto de estas estafas o alguna cosa rara que puedas encontrar por ahí, pero la rentabilidad, por mi experiencia, sigue siendo muy, muy, muy superior a lo que pueden ofrecer los bancos, los fondos, etcétera, etcétera. ¿Vale? El máximo en España hoy por hoy, lo máximo que estamos sacando al efectivo que puedas tener en el banco es un 2,5, un 3%, ahora mismo un 2% es lo que más. Y bueno, con las monedas estables, una moneda estable como DOC, raro será el momento en el que no esté al 8% anual liquidable cada 30 segundos. Y sin plazos fijos, que lo puedes poner ahora y los retiras en un minuto. Y sin ir a firmar al banco y sin pedir permiso y sin... ¡Ay, amigo! Esas cosas, sí, sí. Y pues eso. Disponible 24/7. Amén. Todo ventajas, todo ventajas. Vale, pues... Vale, pues hasta aquí lo que es el segundo debate de la semana de DeFi de Bitcoin, sobre Bitcoin, centrado en Rootstock, como no podía ser de otra manera. Muchísimas gracias a los cuatro. Muchas gracias, Milton, Dami, Abelardo, Manu. A ustedes. Un placer. No, gracias a vos. Bueno, ahora esperando el link, pasame el link para ingresar a Bitcoin. Ahora te lo paso. Ahora...
te vas a sentir como en casa, ¿eh? O sea, ahí te vas a sentir, vamos, como en casa totalmente. Bueno, Pues dale. nada, muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado viendo. Espero que si has llegado hasta aquí, hasta este momento, es que te ha interesado, que tienes curiosidad en saber más sobre Rookstock. Y evidentemente, pues sí, en Bitconia va a ser el mejor sitio para que puedas seguir profundizando sobre esto. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos mañana en el siguiente debate. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias. Antes de terminar, quiero recordarte que todo lo que has visto en esta charla es solo una parte de lo que hoy ya se puede hacer con Bitcoin. El problema es que la mayoría de personas se agobia intentando hacerlo todo solo, se pierden información contradictoria, acaba tomando malas decisiones por falta de conocimientos o, lo más importante, no encuentras mucha información porque sí que vas a encontrar sobre Ethereum, DeFi sobre Ethereum, Polygon, Solana, sobre un montón de ellas, pero lo que es DeFi sobre Bitcoin vas a encontrar muy poca información, por no decir casi nada. Y para eso existe Bitconia. Bitconia es la comunidad privada de Bitcoin en español, donde ya hay más de 130 inversores, empresarios y personas como tú que no buscan pelotazos ni modas, simplemente buscan proteger su riqueza, proteger su patrimonio, entendiendo Bitcoin y aprovechando al máximo DeFi sobre Bitcoin, sin caer en protocolos estafa. Dentro tienes acompañamiento constante, tienes un soporte continuo, cursos desde nivel básico hasta nivel avanzado, más de 100 masterclass grabadas. Todos los meses hacemos 2 o 3 mínimo que se van aumentando, o sea, se van añadiendo a lo que es la comunidad. Sesiones en directo. Todas las semanas hacemos mínimo 2 reuniones y algunas veces incluso 3. ¿Y qué pasa? Que también tienes el curso más completo en español sobre DeFi en Bitcoin, lo que viene a ser sobre Rookstock, para que puedas poner tus Bitcoin a trabajar. Ahora mismo las puertas de Bitconia están abiertas, pero solo hasta el 11 de enero a las 23:59. Después volveremos a cerrar durante varios meses. Esto lo hacemos así para que entre la gente ahora, que podáis entrar todos a la vez y que vayáis aprendiendo juntos. Y sobre todo, para que vayáis conociendo a toda la gente que hay dentro. Si lo que has visto hoy te ha aportado valor y quieres hacerlo bien, acompañado y con tranquilidad, te dejo el enlace justo aquí debajo para que puedas ver todos los detalles y decidir si encaja contigo. Y si no es tu momento, pues perfecto también. Quédate con lo aprendido y siga avanzando sabiendo lo que haces. Nos vemos mañana en la próxima charla. Hasta luego.